Romanos capítulo 12, versículo 1. Es interesante cuando nosotros leemos la Biblia que cada capítulo en la carta que Pablo escribió tiene un encabezado. Obviamente ese encabezado se lo pusieron después, pero lo que le quiero decir es que después de que Pablo diserta el conflicto que hay entre judíos y gentiles, entra el capítulo 12 donde ya habla de la responsabilidad de los cristianos. Y usted en su encabezado dice deberes cristianos. Y mira lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí encontramos en este primer versículo, Pablo les está diciendo, así que, después de lo que les acabo de decir, de todo lo que les acabo de enseñar, lo que estaba hablando del conflicto que había entre el pueblo de Israel y los judíos, así que, dice en el versículo 1 del capítulo, así que, después que resolvimos el conflicto que tienen las Chivas con el América, ¿va? Después que resolvimos el conflicto que tienen entre políticas, entre esto, así que, ya que está resuelto este conflicto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo primero que tenemos que entender, ¿qué es sacrificio? Dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El sacrificio que es tu culto, es vuestro culto. Un sacrificio que es un servicio. Un sacrificio que es un culto. Ahora, para que vayamos entendiendo a qué se refiere la Biblia con sacrificio, entendamos esto. Los sacrificios en el Antiguo Testamento habían cantidades de sacrificios. Y cada sacrificio servía para cierta cosa, cierta propiciación. ¿Okay? Por ejemplo, estaba el sacrificio, solo para que vayan entendiendo después, el sacrificio en el Antiguo Testamento había ofrenda de paz, ofrenda de guerra, ofrenda de esto. En el Antiguo Testamento se ofrendaba por todo. Estaba ofrenda de guerra, los enemigos, ofrenda de paz para que venga paz. Esos eran tipos de sacrificios que se hacía en el pueblo de Israel, en el tiempo antiguo. Entonces Pablo dice sacrificio. ¿Por qué sacrificio? Porque el sacrificio es algo que requiere esfuerzo de voluntad, requiere hacer algo más de lo que estamos acostumbrados. Entonces Pablo les dice, así que hermanos, yo les ruego a ustedes, por la misericordia de Dios, que presentes tu cuerpo, el cuerpo tuyo, que es el templo del Espíritu Santo, en sacrificio vivo. Estoy empezando aquí porque el tema, el centro del tema está mucho más adelante, pero quiero ir disertando cada versículo para no sacarle nada fuera de contexto. Entonces dice, agradable a Dios, presentar tu cuerpo en sacrificio es tu culto. ¿Entendió? Presentarle usted su cuerpo a Dios en sacrificio es tu servicio, es tu culto. ¿Estamos entendiendo? Es por eso que hay mucho movimiento en una iglesia, tanto grande como chica, porque eso es parte de nuestro culto, de nuestro servicio. Y en el versículo 2, poneme el 2, Kevin, en el versículo 2 dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué? Entonces Pablo empieza a decirle, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, o sea, un esfuerzo que es tu servicio a Dios, es tu culto. ¿Okay? Dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Nosotros somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Cada vez que usted viene a la iglesia, el martes que hay oración, el sábado que tiene enseñanza y el domingo que hay un servicio general, usted está entendiendo la palabra. Al usted entender la palabra, usted se va renovando por renovación de vuestro entendimiento. Te vas transformando por la renovación de tu entendimiento. Si vos hacías cosas que considerabas que no eran pecado, pero entonces encontrás en la Biblia que la Biblia lo prohíbe, estás entendiendo y estás siendo renovado porque decís, yo hacía esto, ahora entiendo que la Biblia dice que no lo haga.
Estoy siendo transformado porque mi entendimiento se está renovando. ¿Sí? ¿Vio el versículo? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces vos podés, al renovarte, te vas transformando y podés comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios no es lo que tiene sentido, sino lo que vos entendés que la Biblia te enseña. ¿Estamos entendiendo? Poneme el 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí mismo, dice, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces en el versículo 3, para no dejar, aquí hay mucho, ¿sabe? Aquí hay mucha información y mucho entendimiento, mucha revelación. Pablo nos dice, ninguno tenga concepto de sí mismo del que debe tener, tiene que pensar en cordura, con cordura, perdón. Y cordura es tener un balance en la vida, ¿ok? Usted tiene que pensar con cordura. Hoy en día, en el Evangelio tenemos cristianos descontrolados. Hay unos que se creen reyes, princesas y príncipes, que todo mundo tiene que doblárselas. Hay otros que se sienten cucarachas, animales que no valen la pena y les encanta cantar la llaga podrida. Hay otros que se creen supremacistas blancos. Y hay otros que se sienten unos desgraciados, dijo mi mamá. Entonces Pablo nos está diciendo, nadie tenga más un concepto más alto de sí mismo. O sea, no te creas mucho. No te creas grande. Nadie debe de tener concepto. Cristo, por su gracia y por su favor, murió, por su misericordia murió por nosotros y nos da vida eterna a todo aquel que en él crea. Punto. Punto. Es para cualquiera. Entonces dice, nadie de sí mismo el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Tenés que pensar de ti mismo con cordura. ¿Okay? ¿Estamos entendiendo? O sea, que nadie te menosprecie, pero que nadie te levante. Y esa es una cosa que todos los pastores tenemos que pelear. A los pastores o nos ponen en un pedestal o nos tiran como choleros, ¿verdad? Sirvientes. No hay un balance. Entonces ahora tenemos pastores creídos, engreídos, que andan casi volando en las nubes. O tenemos pastores que son el criado de todo mundo. Usted tiene que servir, ¿oyó? Y usted todo lo que yo le grite tiene que quedarse callado, pastor, ¿o? Porque usted tiene que ser humilde. Entonces, o sea, no hay un balance. O el hombre es intocable, mira el sudor del pastor, está ungido, tocale la frente porque está ungido. O el otro, no, si para eso, ¿y para qué quiso ser pastor? Que barra, que limpie, que ore, que ayune. O sea, no hay un balance. ¿Me está entendiendo? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que tenemos que tener nosotros dominio propio. Y tenemos que tener el nivel, el carácter de madurez para usted, de donde usted venga, con humildad reconozca de donde usted viene y que esté en un país, tenga o no tenga documentos, usted vale para Cristo. ¿Está entendiendo? Así que nadie lo menosprecie a usted porque si habla o no habla inglés. Ahora, no estoy tolerando la que usted tenga 40 años y no hable nada de inglés, ese es otro punto. Ese ya es negligencia. Pero lo que le quiero decir, que cada uno de ustedes, con o sin documentos, son importantes para Dios. Con o sin el idioma que usted hable, son importantes para Dios. Pero usted debe de creer lo que dice el versículo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hoy el mensaje se llama sirviendo con fe, o la fe que sirve. ¿Okay? ¿Qué tenemos que nosotros tener en nuestra vida? Es tener fe. A cada uno Dios le dio fe. Es como nosotros y en donde nosotros utilicemos la fe. Porque todos tenemos fe. Aquí el versículo dice, Pablo dice, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Una de las cosas que el diablo va a querer botar en su vida es la fe. Porque hoy la gente dice, es que si vos tenés fe, quiere decir que Dios hace las cosas porque tenés fe. Quiere decir que lo que Dios haga depende de ti. No es cierto. Dios lo hace porque lo prometió. Y al yo tener fe, Él no se mueve porque yo lo muevo. Él se mueve porque Él me dijo que si tú tienes fe, yo me muevo. Ya levanté la voz, perdón. Me emociono.
Entonces, no, Dios no se mueve porque yo quiera, Él se mueve porque Él quiere y dejó parámetros donde dice que si tú caminas por fe y si tú te mueves en fe, yo me muevo contigo. Fe mueve la mano de Dios. Entonces, yo no manipulo a Dios. Él se mueve porque dejó un principio que si yo camino en ese principio, Él se mueve porque lo estableció, no porque yo lo muevo a Él. ¿Entendió? ¿O los perdí? Entonces, a cada uno de ustedes Dios le ha dado fe. Entonces, pero usted mañana se levanta a trabajar y dice, mañana yo voy por fe y voy a tener un día bendecido y voy a tener un día próspero porque Dios dice esto y dice esto. Y alguien le va a decir, estás loco, si Dios ya sabe lo que va a pasar. Pero yo estoy declarando en el nombre de Jesús que voy a tener un día bendecido. Y usted lo primero que encuentra en la mañana es el borracho, el que está crudo, el que está de goma, la mujer que se peleó con el marido, yo no sé, y malas caras. Eso no lo tiene que detener a usted. Ve 2, 3 malas caras. Yo sigo creyendo que yo tengo un día bendecido. ¿Yo qué culpa tengo que estos no quieran nada de Dios? Ya te invité a la iglesia y no querés. Tu rollo, yo sigo bendecido. Y usted con fe, el día lo proclama a su vida porque usted está declarando fe. Usted se va a meter a su trabajo, se ministra a usted y usted mismo cree que usted tiene un día bendecido. Y aunque el día no pinte lo mejor, usted cree en su vida por fe que tiene un día bendecido. Porque quien tiene control de sí mismo somos nosotros, iglesia. Entonces, yo quiero decirle a usted que Dios le ha dado fe a cada uno. No deje que nadie le bote la fe. Quizás usted no está donde usted quiere estar, pero llegará a estar si usted se esfuerza. Porque ya les expliqué los que me ven por el internet no saben de qué estoy hablando. Pero ustedes entienden que yo estoy hablando de una fe activa. No estoy hablando de una fe imaginaria ni pasiva. Estoy hablando de una fe activa. Usted sabe que la fe tiene obras. Entonces, cuando usted dice, yo estuve acá y ahora estoy acá, es por fe. El del ministerio sabe que eso involucra que usted ha orado, ha ayunado, le ha puesto las cosas en las manos de Dios, ha intercedido, ha clamado y ha hecho todo lo que tiene que hacer para llegar así, porque Dios en su misericordia lo permitió, pero usted sabe qué significa fe en esta iglesia. Ahora, cada quien la define en otro lugar, pero cuando yo hablo fe, usted sabe que estoy hablando aquí. Entonces, Dios nos ha repartido cada uno una medida de fe. Entonces hay que usarla. Versículo siguiente, versículo 4. El escritor Pablo, me encanta porque Pablo era una persona muy inteligente y sabía lo que estaba hablando. Porque de la manera, mire cómo dice, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5. No todos los miembros, así nosotros, está comparando el cuerpo de Cristo, dice, así nosotros, dice, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros, ¿qué dice? Los unos de los otros. Si usted ve su cuerpo, su mano está pegada a su cuerpo. Si usted ve sus dedos están pegados a sus manos. Y Pablo dice, así somos, así muchos, todos somos miembros los unos de los otros. En otras palabras, lo que Pablo está enseñando, dependencia. En la iglesia debe de haber dependencia. No hay chance para llaneros solitarios. Mire cómo Pablo empieza el versículo 5. Así nosotros, o sea, como les estoy explicando a ustedes, así nosotros, como les estoy explicando, que el cuerpo tiene muchos miembros y todos los miembros, unos con otros, tienen una función, dice Pablo en el 5, así nosotros. Así como funciona el cuerpo, así nosotros. Es la continuación. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Está hablando de la iglesia. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, dice, y todos miembros los unos de los otros. Está hablando de dependencia. Yo necesito el pie izquierdo para poder caminar normal. Y yo necesito la mano derecha para poder hacer lo que tengo que hacer. Yo dependo. Mi cabeza depende de mi mano para comer. O sea, esa dependencia no es mala. Usted depende de los oídos. Los oídos son esto, están en las orejas. Pero depende, usted me entiende lo que le quiero decir. Usted depende. Entonces, Pablo está diciendo, así dependen unos de otros. Y esa es la función del cuerpo, esa es la función de la iglesia. Los llaneros solitarios no caben en las iglesias. Somos dependientes los unos del otro. Y que si bien es cierto, unos tenemos más afinidad con otros, pero eso es parte de la naturaleza, parte del mismo cuerpo. El mismo cuerpo de uno tiene más afinidad de hacer una cosa u otra. Mire cómo es. De manera que, o sea,
teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Este versículo habla mucho. De manera que, o sea, todo lo que te estoy explicando del cuerpo, de los miembros, de la función, de la unidad, de la dependencia, de manera que, teniendo diferentes dones. La Biblia no solo habla en el libro de Corintios de los dones, la Biblia también habla en el libro de Romanos de los dones. La gente te va a querer decir a vos, los dones ya no existen. Ya no hay chance de los dones. Los dones fueron para Jesucristo. Los dones fueron para la iglesia primitiva. ¿Sí? Pero entonces, si fueron solo para la iglesia primitiva, no hablara en Corintios, no hablara en Romanos, en dos diferentes iglesias. Ojo, que aquí Pablo le está hablando de dos diferentes iglesias. La iglesia de Romanos es una, la iglesia de Corintios es otra. La iglesia de Éfeso es otra. La iglesia de Gálatas es otra. Entonces esas cartas fueron escritas a diferentes iglesias que no se contradicen, pero tienen armonía entendiendo la doctrina fundamental de Cristo. Entonces yo digo, eso fue solo para la iglesia primitiva, entonces quitemos las 13 cartas del Nuevo Testamento que Pablo escribió, porque como solo era para la iglesia primitiva, entonces el Nuevo Testamento no debería de tener 13 cartas, porque solo fue para la iglesia primitiva. ¿Está entendiendo? No se deje engañar con esas filosofías. No se deje engañar con eso, porque tendríamos que quitar al apóstol Pablo 13 cartas. Es como que la gente dice, solo hay 12 apóstoles. ¿Y Pablo? El círculo de Jesús eran 12, ¿sí? ¿Y de dónde salió Pablo? No, cuando nosotros decimos, solo tienen que haber 12, entonces saquemos a Pablo, que se dijo que era apóstol, y saquemos sus 13 epístolas. No se deje engañar. Pablo era apóstol, Pablo lo dice. Y es donde nos metemos en eso. Entonces, la gracia que nos has dado, si el de profecía, úsese conforme a qué. ¿Conforme a qué se tiene que usar el don de profecía? Jenny, si Dios te diera el don de profecía, vos. Un día, hace como 2 miércoles, prediqué el don de profecía. El don se mueve de acuerdo a tu fe. Úsese conforme a la medida de la fe. Hello. Si a ustedes Dios le da un don de profecía, se usa conforme a la medida de la fe. Pablo no está diciendo, señores, iglesia, ni se preocupen por profetizar si el don de profecía ya se acabó. ¿Cuándo Pablo dice eso? Pablo dice en el libro de Corintios, no me lo pongan, Corintios capítulo 12, dice, yo les digo a ustedes, anheláis los mejores dones, pero sobre todo, que profetices. Entonces, el don de profecía, para que vayamos entendiendo, se usa conforme a la medida de la fe. Ahí dice la Biblia. Y tiene punto y coma, o sea que va a continuar. Entonces, si un día Dios a usted le da el don conforme a la profecía, el don de la profecía se usa conforme a la medida de la fe, no conforme al entendimiento. Dios le puede dar profecía, Dios te puede dar profecía, pero yo te digo, yo no creo en la profecía. Vos no vas a dejar de profetizar porque yo no crea. Vos vas a profetizar porque tú crees que Dios te lo ha dado y Dios activa por medio de la fe ese don. Usted no puede dejar de hacer porque alguien no cree, porque entonces tú dejas de profetizar, Jenny, porque yo no creo, tu fe no está en Dios, sino en lo que yo creo. Y eso nos apaga. Yo no creo que la música sea un ministerio. Entonces vos dejás de creer que ministerio, que significa servicio, ya dejas de servir porque yo no creo que sea un ministerio. No, vos servís porque crees que Dios te ha llamado para eso. Y Dios te va a bendecir porque servís en lo que vos crees, no por lo que yo diga que no es. ¿Se da cuenta cómo alguien puede apagar tu impulso? Yo no creo en las coristas. ¿Para qué están las coristas ahí si el cantante es el más importante? Vos servís de acuerdo a lo que vos crees, tu fe.
¿Qué dijo Elsa? Elsa dijo, oye, Señor, mira, y yo declaro, a ver, permítame, ¿qué quiso decir con eso? Como yo conozco a Elsa, yo sé que Elsa me está recitando la Biblia. Ya no voy a decir eso porque van a pensar que estoy profetizando. Usted sígalo diciendo. Porque usted no se puede detener lo que usted está declarando, la palabra de Dios, porque alguien no lo crea. Es que eso de declarar, momento, entender la raíz que declarar significa anunciar, manifestar, dejar saber. No es lo mismo que decretar. Los cristianos no podemos decretarse, pero sí podemos declarar. Entonces, ustedes tienen que moverse de acuerdo a su fe, la fe que ustedes tienen en Dios. Gaby, vos estás aquí, que te esperaba dentro de unos 3 meses. Vos veniste de acuerdo a tu fe. No deje que nadie le impida el usted crecer, porque usted tiene que crecer de acuerdo a la fe que usted tiene en Dios. ¿Usted está entendiendo? No crea porque es que a mí no me pasa, ¿cómo puede ser real? Tampoco es egocentrismo. Usted tiene que crecer por fe. ¿Estamos entendiendo? Y aquí dice, poneme el versículo, no me los quiten, pónganme los versículos. Y aquí dice que se da, úsese conforme a la medida de fe. La profecía en la iglesia se usa conforme a la medida de la fe. Versículo siguiente, el versículo 7. Entonces nosotros tenemos que empezar a servir con esa fe. Y si de servicio, ¿en qué se debe de ocupar? En servir. El que enseña, ¿se está dando cuenta de los dones que hay? Todo esto son dones. Entonces usted puede tener el don de servir y posiblemente nadie le dé las gracias. Es un don. A quienes sirven y no le agradecen mucho. No sé si usted le ha pasado que tienen ganas de servir, pero tiene enfrente una pared blanca y eso lo detiene. Usted no sirve por la pared que está ahí, usted sirve porque usted tiene el anhelo de agradar a Dios. Versículo siguiente, versículo 8, ahorita sigo con ese pensamiento. Versículo 8. El que exhorta, ¿en qué? El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, ¿con qué? Con alegría. Está bien pues, te voy a tener misericordia, pero no te me acercas. Te me acercas, te mato. No, con alegría. Y se siente alegría cuando uno le ha fallado, alguien le ha fallado a uno. ¿Usted siente alegría? El marido la regó o la mujer, porque no solo los maridos, también las mujeres la riegan. Y yo, ay, qué feliz estoy, la metí de pata que diste, mi amor. Nadie se levanta así. El error que acabas de cometer, mi vida, me hace amarte más. No, nos tarda a veces hasta 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2, 3 horas. Hay quienes les dura una semana. Y no anda uno, el que hace misericordia con alegría. Te fuiste a zanjar, te dije que no hicieras eso, pero fuiste y lo agarraste. Ay, no, si es que yo no sé qué voy a hacer con vos, tanto el hombre con la mujer. No, es que no pensás. ¿Qué te pasó en la cabeza? Y antes de esperar la respuesta, uno ya está con el palo, porque así somos. Está con el garrote, pegarle al marido. Y uno pues no le puede pegar a la mujer, pero usted le está pegando unas... ¿Tienes hambre? Sí, ahí está la comida. Ahorita voy. Como que a la distancia, se va la mujer y uno se sienta a comer, o se va el hombre, llámese de solito, como uno se casa para comer solo. Qué barbaridad, no. Entonces, nadie cuando está teniendo misericordia, siente alegría. Sin embargo, la Biblia nos manda a tener misericordia con alegría. Y eso cuesta. No cuesta porque no podamos hacerlo. Cuesta porque depende de las circunstancias en nuestra vida. Cuesta por quienes somos a veces, por nuestra naturaleza. Cuesta por la herida que esa acción de ciertas personas causa en el corazón. O no me diga usted que usted no se siente herido muchas veces y defraudado. ¿Sí? Y que le cuesta con un familiar, con un primo, con un sobrino. La Biblia dice lo que tú siembras, eso cosechas. Cuesta. En la vida usted tiene que encontrar qué es lo que tu vida te detiene el avance. Y tienes que aprender a poner a un lado lo que te impide caminar. Porque hay algo que siempre en algún momento nos impide caminar y servirle a Dios. Hay un momento donde a nosotros nos impide servirle a Dios. Hay un momento donde a nosotros nos impide decir las cosas. Es como una persona.
De repente Dios te da un sueño. Yo creo que Dios habla por sueño. De repente Dios te da un sueño y soñaste, tuviste una visión y digo, no, yo no quiero decirle al hermano, va a pensar que ya me ando haciendo pasar yo por profeta. Con eso que hay tantos falsos profetas, ya te paraste por lo que otros piensan y dicen. Y cuando el sueño se viene a cumplir, lo que soñé, y ya para qué lo cuento después. Es como los pastores, antes del COVID, te va a ir bien, este es tu año. Jesucristo vino el COVID. ¿Cuál año? ¿Cuál año? Después del 2022, Dios ya me había dicho el COVID, no sea payaso, no le había dicho nada. Ahora el que diga que Dios le dijo del COVID, ¿quién le va a creer? A mí si un pastor me viene y me dice, mira, siervo, a mí el Señor me habló del COVID, ¿dónde está el video? ¿Dónde hay una prueba, una predicación antes del 2020? Yo le creo. Pero a veces la gente se abstiene por lo que otros dirán y van a pensar. Y Dios nos habla, yo creo que Dios nos habla con sueños. Dios creo que nos habla con visiones. Yo creo en los dones del Espíritu. Obviamente hay que discernir quién y de dónde viene, pero yo creo que eso puede suceder. Y a veces nosotros nos paralizamos porque el otro piensa, el otro opine. Entonces, Pablo nos está enseñando el servir a Dios. Versículo siguiente, versículo 8. Pablo nos enseña. Entonces, solamente para entenderlo, el amor se da sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Versículo 10. Y aquí es donde Pablo nos empieza a decir, después que nos dio esta descripción, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, procurar honrar al otro siempre. Y eso es algo que no sucede en los cristianos. Honrar siempre al otro. Honrar siempre a la otra persona. Y honrar tiene muchas profundidades. Honrar es respetar, honrar es no hablar de una persona mal, honrar es solamente ver lo bueno, honrar, hay muchas. Pero uno siempre tiene que buscar la honra de alguien, siempre en la iglesia. Siempre. Qué bonito tus zapatos. No me quedan, no es mi estilo, pero se ven muy bien. Honrar, eso es parte de honrar. Y a veces dentro de las iglesias, ya lo que se le llama honra, se le llama orgullo. Hoy en día nadie puede honrar a un pastor porque ya se cree Dios. Hoy en día no puede honrar a un miembro porque lo está comprando barbero. Hoy en día no puede, mira, solo con él anda, sí. Pues sí, pero que vos no haces nada, dormido estás. Sí, mira, o sea, ya la honra se malinterpretó y allá nadie honra. Todos nos hacemos los locos. Pero nosotros como cristianos debemos de siempre honrar a los demás. Versículo siguiente, versículo 10. ¿Por qué le empecé de versículo siguiente? El que dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo a quién. Ve, un servicio constante. Cometas. Ya oyó la noticia que viene un cometa, ¿verdad? A pegarle a la Tierra. Bueno, ustedes que son cometas que aparecen de vez en cuando. A los cometas que están aquí. La Biblia nos enseña no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Siguiente versículo, el 12. No es pedrada, nada más ahí va. Gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, que hay que estar constantes en la oración. Lo que desaparecen los martes. Constantes en la... O sea, tenemos que estar orando. Ese es un chiste, ya sabe que estoy jugando. Que ser constantes. Versículo siguiente, versículo 3. Uno tiene que ser constante cuando uno le sirve al Señor. Compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Mira, ¿desde dónde viene Pablo hablando? No hay que quitarle ningún texto, pero Pablo viene hablando de decir, este es parte de tu sacrificio, por eso le discerní los versículos, primero y segundo. En los versículos primero dice que presentes tu cuerpo en sacrificio, que es tu culto. ¿Qué es presentar mi cuerpo con sacrificio? Voy a poner un ejemplo. Servirle aquí al don que es bien mal agradecido. Pues un ejemplo, por eso hay que era un ejemplo.
Por eso es que en el versículo 1 dice que presentes tu cuerpo en sacrificio, porque servirle aquí, mi compañero, es bien difícil. ¿Me estoy explicando? Y no quiere, le puedo servir a Yanka, que cae bien, pero él... El ser evangélico, cristiano, pentecostal, pentecostés y todos los títulos que la gente puede decir, no es solamente sonreír cuando me conviene, sino servir aún cuando no quiero. Y servir mayormente a aquel que a veces me cuesta. Servirle a él, cae bien el muchacho. Servirle a la hermana. Ay, eso es presentar mi cuerpo en sacrificio. Todos los días, dentro de la iglesia, dentro del evangelio, dentro de nuestra familia. Por eso leí los primeros versículos. Por eso es que Pablo empieza a hablar del cuerpo. Por eso es que Pablo empieza a hablar de los dones. Después Pablo sigue hablando de bendecid y amad. Bendecid a quien te persigue. Bendecid y no maldigáis. Aún aquella persona que le desee el mal a usted, usted tiene que bendecirla. Y cuando usted se acuerde en la mañana, Señor, te pido que bendigas a todos mis amigos y a mis enemigos también. Pero Señor, y si les das más que yo, ¿qué te importa? Bendecirlos. Bendecirlos siempre y todas las mañanas usted los bendice. Una de las cosas que yo he aprendido es que a mi enemigo no tengo que ir a abrazarlo, con que lo bendiga y no le haga la vida imposible, suficiente. Y yo le bendigo y lo bendigo y lo bendigo y usted lo bendice. Usted sabe a qué me refiero con bendecir. Usted da cosas buenas, cosas, eso. Siempre uno tiene, esa es la parte difícil y esa es parte de mi culto racional a Dios. Esa es parte de mi sacrificio. ¿Está entendiendo? Siguiente versículo, versículo 15. Por eso le leí, cuando yo empecé a leer todo esto, empecé a entender qué es lo que el versículo 15. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que... Esta es parte de nuestra... O sea, aquí está hablando, Pablo dice, el que está preocupado, preocúpate con él, gozate con el que está alegre. O sea, sé partícipe de las aflicciones, las emociones y los sentimientos de las personas. Versículo siguiente, versículo 16. O sea, eso es lo que Pablo nos está enseñando en estos versículos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con quienes. No seas sabio en vuestra propia opinión. Mire todo lo que Pablo está diciendo. Y esto yo sé que es repetitivo, pero esa es una realidad. No seas sabio en tu propia opinión. Yo le digo una cosa, mire, antes de continuar. ¿Sabe por qué hay buenos pastores? Porque hay buenos miembros. ¿Sabe por qué hay malos pastores? Porque hay malos miembros. Porque esto es una retroalimentación. ¿Quiere que su pastor le hable herejías a usted? Dígale amén a todo lo que él dice. ¿Quiere usted tener un buen pastor en la iglesia? Cuando su pastor o sus pastores cometan un error bíblico o de cualquier índole, usted se sienta, analiza para mejorar. La gente admira a los buenos pastores y espera que los pastores sean íntegros, pero la misma gente no es íntegra. ¿Por qué? Porque ven al pastor cometiendo un error y lo primero que hacen es huir. Ven al pastor cometiendo un error, lo primero que dicen es, yo me callo y no digo nada. Y por eso los pastores siempre piensan que están en lo correcto, porque nadie se sienta con ellos a decir, yo amo a mis pastores, me voy a sentar con ellos y les voy a hacer ver el error que están cometiendo. Cuando una persona hace eso, hace que el pastor esté bien y el pastor esté sano. Al pastor estar sano, le da buena comida al pueblo, porque es una retroalimentación. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Si sus pastores están sanos, le van a predicar palabra sana. Si sus pastores están enfermos, le van a predicar palabra enferma. Pero eso tiene que ver con ustedes líderes y con ustedes miembros. Porque son ustedes los que se sientan y dicen, pastores, nosotros les amamos y queremos que sean lo mejor de ustedes. Vamos a arreglar este
conflicto doctrinal, este malentendido, esta perspectiva que yo tengo acerca de este punto, ¿será que lo podemos analizar? El pastor sentándose, analizando de acuerdo a la Escritura, dice, sí, estoy equivocado. O a lo mejor, no, te equivocaste vos. Se da cuenta, los pastores entran en sus líneas, y esa misma salud que el pueblo le ministra al pastor para que el pastor camine saludable, esa misma salud el pastor se lo da a la iglesia. ¿Usted está entendiendo lo que le acabo de decir? Es una retroalimentación. Los pastores no somos intocables, tenemos muchos errores, pero lo feo de a veces del miembro es que solamente habla, murmura y no habla directamente para resolver el problema. Y hoy en día tenemos pastores altivos y altaneros y dictadores en una iglesia porque alguien los llegó hasta ese. Que hoy los pastores tienen sí y no pueden aceptar un no, porque desde que empezaron todo el pueblo decía, sí pastor, sí pastor, sí pastor, sí pastor, y nadie se detuvo, pastor, mejor no. ¿Cómo? Dígale a un pastor esos grandotes, no, es la muerte, rebelde. Porque todo el tiempo fue sí para ellos, porque no tuvo alguien que los alineara. Entonces, esto es una retroalimentación. No es yo no digo nada. Me van a ver mal. Si Rosa Parks cuando se sentó en ese bus no hubiera hecho lo que hizo, no hubiera quedado marcada en la historia. Una mujer que no le quiso dar el asiento, mujer morena, no le quiso dar el asiento a un blanco. Pero fue la mujer que se detuvo y dijo, yo lo hago, porque es mi convicción. Si Rosa Parks no hubiera hecho eso, no hubiera quedado en la historia. Y por eso hay declives y desbalances en la vida del cristiano. Si como matrimonios, mujeres y hombres, le dice sí todo a su cónyuge, lo va a llevar la desgracia. Hay momentos donde usted tiene que decirle que no. Yo me acuerdo de Ananías y Zafira. Y muchas veces le digo a la pastora, Hani, Zulma, cariño, no seas Zafira. Y vos no seas Ananías, querido. Porque cuando Pedro le pregunta a Ananías, ¿vendiste la propiedad en tanto? En tanto, muerto. Y llega la Zafira, oye, en tanto vendieron la propiedad. Sí, en tanto. La mujer solapándole la sinvergüenza al marido también se murió. Y eso es lo mismo yo le digo a ustedes, matrimonio. Ay, es que mi marido, no deja de defenderlo. Ay, es que mi mujer, deja de defenderla. Agárrese y siéntese y platique. Mire, 2 mesas y en la mesa. Mira, esto y esto está mal de vos. Sí, y esto también está mal de vos. ¿Cómo lo componemos? O nos divorciamos o nos arreglamos. No, divorcio no. Entonces arreglémonos. Porque en el matrimonio no debe de haber Ananías y Zafiras, tolerándose el uno con el otro, sino ayudándose. Si usted ama a esa persona, tiene que decirle, por favor madurá, por favor ayudarme en la casa. Solo te sentás allí y solo hablas de esto y no me ayudas a pasar la vacuum. Por favor ayúdame a cocinar, por favor ayúdame esto, por favor ayúdame aquello. Hello. Yo trabajo 8 horas igual que vos. Sí. Ay, pero vos no trabajás, pero cuido a la hija. Cuida a tu hijo, son 8 horas. También trabaja juntos. ¿Se está dando cuenta? No la tolerancia, iglesia. Es la armonía. Cuando uno ama a alguien, uno se ayuda, me está diciendo Bolas. Se ayuda, se reprende, se exhorta, se regaña. Hello. Qué silencio. Y así es como llega a ser porque uno ve grandes matrimonios, qué bonito, mira, a ver, vos o yo, rabiando pasamos los dos y sacándonos en cara, mira qué bonito matrimonio. Si usted le ve lo bonito, pero no sabe el tiempo y el proceso que pasaron para llegar al punto donde han llegado. Porque todos queremos lo bonito, queremos el resultado y no el proceso. Qué bonitos niños, mira, ay, qué bonitos los niños. Sí, como decía la pastora, mire, vea el proceso. Y usted va a tener un buen resultado. No, de usted de la noche a la mañana. Mija, usted va a ser licenciada. Amén, mamá. Licenciada. ¿Y el esfuerzo? ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿quiere tener usted buenos pastores? Siempre es bueno. Es más, hágale preguntas a Hugo cuando esté enseñando. Mire, porque eso es bueno. Entonces, hay buenos pastores porque hay buenos miembros. Y esa retroalimentación nos ayuda a nosotros, no altivos, asociándonos, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Los pastores nos equivocamos, pero necesitamos que la gente nos deje saber que nos equivocamos. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Usted quiere tener buenos pastores?
Ayúdenos a ser buenos pastores. Ayúdenos a traer la palabra de Dios como está escrita, bajo las convicciones y los parámetros. Yo siempre, cada vez que yo me paro aquí, le predico de acuerdo a la convicción y el entendimiento que yo tengo de la Escritura. Por eso me encantan esos televisores. Que usted pueda ver lo que yo le estoy predicando. Que no hay ninguna manipulación. Que le predico de acuerdo al entendimiento que Dios me ha dado de la Escritura. Para que usted pueda salir afuera con esa fe, usted tiene que servirle a Dios a pesar de las dificultades, de los problemas y de las cosas que le pasen. Tiene usted que servirle a Dios. Sírvale a Dios. Sírvale a Dios y conozca qué es lo que te impide avanzar en tu vida de servicio. Sírvale a Dios aunque las cosas a veces no funcionen o no salgan como usted está esperando. Sírvale a Dios porque usted sabe lo que Dios ha hecho en su vida. Sírvale a Dios aunque nadie le agradezca. Sírvale a Dios aunque no reciba gracias. Sírvale a Dios aunque se encuentre con gente mal agradecida. Usted ve cuando viene el verano, los pájaros se paran sobre los árboles y los pájaros hacen su gracia sobre el árbol. Lo dejan todo manchado. Pero el árbol no deja de ser árbol. Y posiblemente a usted, por hacer cosas buenas, la gente lo va a maltratar. La gente no le va a dar gracias. Y usted tenía grandes expectativas de aquella persona y no te hirió el hecho que no te agradeció, sino la expectativa que vos tenías de esa persona. Entonces vos seguís haciendo, seguís bendiciendo, seguís queriendo, seguís amando, seguís sirviendo, aunque la gente no te dé gracias. Porque eso es parte de nosotros, eso es parte de nuestro servicio, es parte de nuestro sacrificio. Por eso le di el primer versículo. Y cuando usted se sienta que la gente te para caras cuando están cantando, cuando estás tocando, cuando estás dirigiendo, cuando están cuidando niñas, maestros, cuando usted está cuidando niñas, va, ni gracias, dijo esa vieja. Y se cree la gran onda. Y dice, aquí me dejó el niño o la niña, mira, gran revolú que me hizo ganar a recogerte. Y todavía viene la vieja y me pone gran cara. ¡Ah! Santo Dios, Señor, reprenda al diablo. Usted dice, sí, gracias. Ay, Señor, recojo este juguete. Está que me lleve el diablo por encima. Pero la Biblia dice que hay que amar. El sábado, llega el domingo, se vuelve a repetir la misma historia. Y dice, sí. Paz. Eso es servir. Y pareciera que no es servir. Maestras de niños. Ay, burrita que la mía. Las comparo, ¿no? Burrita. Pues sí, por culpa de la nana que nunca las trae, se parece. Pero bueno, vamos a enseñarles igual. Porque las niñas no tienen la culpa. Así es que a veces hay que agarrar el cincho y sonarse a los tatas que no traen a los niños ni a los jóvenes. Venga, se sienta. Le vamos a enseñar. Mire. Pape, pipo, pu. Aunque te decora, el drama no me va a salir. No, porque son 5 participantes y tengo un mes teniendo 3. ¿Dónde están las otras 2? Ahora me aparecen las otras 2 a última hora. Tengo que meterles en el drama, a desconchiflarme todo lo que hice. Pero ¿qué hace usted? Santo, ¿qué culpa tenés? Tú no escogiste a tus tatas. ¿Te estás dando cuenta? El grupo de alabanza, no hombre, tanto que me maté a ensayar para que el cantante no le salga. Qué bonito, ahora la vamos a cambiar. Mientras tanto me tuvo toda una semana alabaré yo con el bajo, boom, 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 boom. Ahora no, ahora ya cambió la canción que hace bim, bim, bim. No, como que si fuera fácil. Pero usted dice, vamos a cambiarle la canción porque la hermana no le da. O el cantante en el baño, ¡oh! Hasta vocalizando a esa mujer, se le cierra la ducha, pero cantando el hombre del baño, para que los músicos, no, mire hermana, es que el intro no me sale, he trabado los dedos, mire, y el cantante, bueno, vamos a cambiar la canción, y el cantante está que le tanto que me maté, y ni garganta dejé, mi marido que me regañaba, mi mujer que me decía, mi papá que decía, cállate ya que me tenés aburrido de tanto cantar, vengo aquí, estoy listo para cantar, y los músicos andan perdidos. Todo es pura casualidad, ¿verdad? Y en medio de eso, usted tiene que servir. Vamos muchachos, vamos a darle, pero a la próxima que no se te vaya. ¿Sí o no pasa aquí en esta casa? Pasa. Entonces yo le metí a usted, sirva con fe, sirva con fe, sírvale a Dios. Y va a ver que Dios lo va a bendecir, lo va a prosperar de una forma espiritual. No le estoy hablando de cuando le hablo de prosperar, usted sabe a qué me refiero. Dios le va a dar sabiduría, entendimiento, preparación, capacidad, todo.
pero no nos cansemos de servirle al Señor. Que este 2023 no pase y usted diga, ¿y usted en qué estuvo involucrado en la iglesia? Pues yo nada, yo iba nada más, oía que el pastor decía. Jóvenes, ¿en qué estuvieron involucrados? No, pues a mí me gustaba cantar, pero métase, esta es su casa. Le doy una noticia, esta es su casa. Métase, levante la mano y diga, yo quiero servir. Métase y levante la mano y diga, yo quiero hacer esto. Y si no me funciona esto, a lo mejor me encuentro, porque yo no sé ni en qué quiero servir. Métase a servirle a Dios, que Dios te va a recompensar. Cuando yo quería ser músico, había la puerta de la iglesia hacia un lado, haga caso como eso, el pianista, porque yo soñé con ser pianista, le abría la ventanita en la puerta, tantito me descuidaba, dijo mi mamá, un poquito me descuidé y me cerraban la puerta. Le pedía la llave al pastor, solo para ir a orar. Mentira, agarraba los palos de la batería y le sonaba la batería, pum, 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 pum. Cuando supieron que iba a la batería y le pegaba duro, me escondieron los palitos. Los drumsticks, me los escondieron. ¿Y ahora qué hago? Empecé a agarrar el bajo. Bueno, toqué de todo. Al final me quedé con la guitarra eléctrica, pero no me di por vencido. A mi hermano José Miguel le digo, hey, que tu hermano Beto que toca, ustedes saben quiénes son, los que no saben, voy, después les explico, que me preste el piano. Un pianito en un Yamaha. Después José Miguel me prestó una guitarra que tenía un balazo que le habían metido, con esa tocaba. Pero uno no se da por vencido cuando uno quiere a alguien. Es que me vio mal. Es que ese Tomás me hizo una carota cuando yo iba a entregar en Fire, era sol. Dígale, porque cambia la cara vos. Me desanimaste. ¿Se está dando cuenta de lo que estoy diciendo? Son parte de la vida. Yo quiero que hagamos nosotros una oración para que este año podamos servirle a Dios de verdad, con todo nuestro corazón.